Ensalada saludable sin azúcar, receta para diabéticos. Hola mi gente linda de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada vamos a escoger un tomate bien maduro pero firme, que al cortarlo no se desarme. Lo lavamos bien, lo partimos por la mitad o lo cortamos en rodajas delgadas, y lo picamos en cuadritos medianos. Reservamos al finalizar. Seguimos con la cebolla de huevo roja. Este ingrediente no puede faltar porque le aporta ese toquecito fuerte, ligeramente dulce, que contrasta muy bien con los sabores suaves del resto de la ensalada. Vamos a pelarla y cortarla muy finamente. Si eres de los que prefieren un sabor más suave, puedes colocar la cebolla ya cortada en un recipiente con agua fría y el jugo de medio limón durante unos 10 minutos. Esto no solo suaviza el sabor, sino que también realza su color y la deja más crocante. Ahora vamos con el apio, un ingrediente súper refrescante. Solo vamos a necesitar un tallo. Lo lavamos bien, retiramos si tiene algunos hilos gruesos y lo picamos finamente. El siguiente ingrediente es el cilantro, y aquí es donde la ensalada empieza a tomar ese aire fresco, tradicional y delicioso que tanto nos gusta. Vamos a tomar aproximadamente un cuarto de manojo, lo lavamos bien, lo secamos y lo picamos finamente, incluyendo las hojitas y los tallos más tiernos. Me gustaría que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal, donde encontrarás todos los días recetas ricas, sanas y con opciones para quienes necesitan evitar el azúcar. Pasamos ahora al aguacate, una joya de la naturaleza. Vamos a usar solo la mitad. Lo abrimos con cuidado, retiramos la semilla y con una cuchara lo sacamos entero para luego cortarlo en cubos medianos. Si prefieres, puedes rociarlo con un poco del jugo de limón para que no se oxide y se conserve bien verde. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el tomate maduro, la cebolla roja, el apio, el cilantro y el aguacate. Asimismo, agregamos una lata de atún en lomos. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y así, sin complicarnos, ya tenemos lista una ensalada fresca, sabrosa, nutritiva y sobre todo muy fácil de hacer. Esta receta es perfecta para un almuerzo ligero, para acompañar una porción de arroz blanco, con unas galletas saladas, en tostadas integrales o incluso para rellenar una arepa o un wrap. Ensalada de lechuga y zanahoria sin azúcar, receta rápida y económica. Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con la lechuga crespa. Yo tengo una cabeza pequeña, pero suficiente para esta ensalada. La lavamos muy bien hoja por hoja, asegurándonos de quitar toda la tierra o impurezas que pueda tener. Puedes dejarla unos minutos en agua con un chorrito de vinagre blanco si deseas desinfectarla más profundamente. Seguimos con la zanahoria, que además de aportar un color hermoso a nuestra ensalada, tiene un sabor dulce natural y muchos beneficios. La lavamos, la pelamos, la cortamos en láminas delgadas y posteriormente la cortamos en cubos medianos. Ponemos la zanahoria en una olla junto con una taza de maíz dulce. Agregamos agua hasta cubrir y una cucharada rasa de sal. Ponemos a cocinar durante 6 minutos.
Te sugiero suscribirte al canal, donde encontrarás recetas frescas, variadas y saludables, ideales para toda la familia, incluso si buscas preparaciones sin azúcar o pensadas para diabéticos. Luego vamos con los tomates maduros. Vamos a utilizar dos, bien rojos y firmes. Los lavamos muy bien, les retiramos las semillas si queremos una ensalada más seca, o las dejamos si queremos un poco de jugosidad extra. Yo los pico en cubos medianos para que se noten en cada bocado. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Es el momento de retomar la lechuga. La escurrimos muy bien y la cortamos en trozos medianos, no tan grandes para que sea fácil de comer, ni tan pequeños para que conserve su textura crocante. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el maíz y la zanahoria cocidos, y el tomate maduro. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello, agregamos 200 gramos de yogur griego natural, una cucharada de mostaza, una cucharada de vinagre blanco, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y 2 cucharadas de cilantro fresco cortado finamente. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos hasta formar una mezcla suave y homogénea. El resultado es una ensalada cremosa, con un equilibrio perfecto entre dulce, ácido, crujiente y fresco. Ideal para cualquier ocasión. Puede acompañar un trozo de pollo al horno, un filete de pescado, una porción de arroz, o simplemente comerse sola con unas tostadas integrales o unas galletitas saladas. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal Qué Rico Recetas, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas recetas y, por supuesto, dejarme un like si les gustó este video. Gracias por estar aquí, por hacer parte de esta comunidad tan bonita que sigue creciendo cada día. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y sabor. Nos vemos en la próxima receta.